Imagina por un instante que un niño de tan solo 3 años de edad comienza a hablar con sorprendente claridad sobre una vida que, según él, vivió antes de nacer. Describe personas con nombres y apellidos, habla de lugares que nunca ha visitado y relata con espeluznante detalle cómo fue su muerte, violenta, brutal. Esta no es una historia inventada ni una anécdota para asustar. Es un caso real, investigado y documentado por expertos, que sigue desconcertando a científicos, escépticos y creyentes por igual. En una aldea remota situada en los altos del Golán, una región montañosa disputada entre Siria e Israel, nació un niño dentro de una comunidad drusa. Los drusos, un grupo religioso cerrado y profundamente espiritual, creen firmemente en la reencarnación. Para ellos no es una superstición, sino una parte esencial de su visión del mundo. Fue en ese entorno donde este niño comenzó a mostrar señales inusuales desde una edad muy temprana. Lo primero que llamó la atención fue una marca de nacimiento circular en el lado derecho del cráneo, como una vieja herida mal curada. Pero lo realmente inquietante vino después. El niño empezó a hablar, no con las palabras incoherentes de un pequeño en sus primeros años, sino con frases inquietantes y aterradoramente articuladas. Yo ya viví antes, pero alguien me mató. Solía decir con una seriedad que helaba la sangre. Los padres pensaron al principio que se trataba de juegos de fantasía o de alguna historia que había escuchado sin que ellos se dieran cuenta, pero el niño insistía. No solo eso, lloraba de noche, se despertaba entre gritos y pesadillas, gritando frases como «me golpeó con un hacha», «me enterró». Nada en su entorno podía explicar semejante trauma, y sin embargo, su relato seguía un hilo coherente, como si recordara algo con total nitidez. Cada vez que hablaba del tema, su tono cambiaba. Se volvía más grave, más adulto, como si otra conciencia estuviera usando su voz. La marca en su cráneo no solo era una coincidencia. Según el propio niño, esa era la herida por la cual había muerto. A medida que pasaban los meses, sus recuerdos se volvían más precisos. Nombraba el pueblo donde había vivido antes, decía cómo se llamaba. Recordaba a su esposa, a su hijo e incluso al hombre que aseguraba lo había asesinado. Nadie en su familia reconocía esos nombres. Ninguno había estado jamás en el lugar que él describía. Sin embargo, cada vez que lo narraba, lo hacía con la convicción de quien no duda ni por un instante. La historia llegó a los oídos del doctor Eli Lasch, un médico germano-israelí que trabajaba en zonas rurales y que ya había escuchado antes historias similares entre los drusos. Pero algo en esta lo empujó a investigar más de cerca. Decidió acompañar al niño y a su familia hasta el pueblo que mencionaba constantemente. Era un pequeño asentamiento a varios kilómetros de distancia, donde, según los padres, el niño nunca había estado. Sin embargo, cuando llegaron, el pequeño comenzó a comportarse como si reconociera el lugar de toda la vida. Caminaba con seguridad, como quien regresa a casa después de una larga ausencia. En cierto momento, se detuvo frente a una casa específica. Una familia residía en esa casa ahora, pero antes había sido habitada por un hombre que había desaparecido hacía 4 años. La desaparición había quedado sin resolver. No hubo cuerpo, ni pistas, ni explicación. Algunos pensaban que se había marchado voluntariamente. Para otros, fue simplemente uno más de los tantos que se pierden en el olvido. Para el niño, sin embargo, era claro. No se había ido, lo habían matado. Afirmó con absoluta certeza que su nombre era el mismo que el del hombre desaparecido, y luego, entre los vecinos, que se habían acercado curiosos por la presencia del médico y la familia, señaló a un hombre de rostro endurecido y dijo: «Él me mató, me golpeó con un hacha y me enterró detrás de aquella granja». Lo que ocurrió después fue tan desconcertante como perturbador. Con el permiso de los ancianos y líderes religiosos de la comunidad y ante la seriedad del relato del niño, se autorizó una excavación en el lugar señalado. Lo que encontraron dejó sin palabras incluso a los más escépticos: los restos de un esqueleto humano, con una fractura visible en el cráneo, exactamente en el mismo lugar que la marca de nacimiento del niño.
Además, enterrados junto al cuerpo, habían objetos personales que los familiares del hombre desaparecido reconocieron de inmediato. Era él, el hombre que había desaparecido misteriosamente, ahora reducido a huesos bajo la tierra, en el mismo sitio que el niño había descrito. Este caso, extraordinario por su nivel de detalle y su desenlace judicial, fue posteriormente estudiado por el Dr. Jim Tucker, psiquiatra de la Universidad de Virginia, quien lleva más de 20 años documentando casos similares de niños que afirman recordar vidas pasadas. Tucker, sucesor del pionero Ian Stevenson, ha recopilado más de 2.500 casos alrededor del mundo. Uno de los casos más conocidos que Tucker ha analizado es el de James Leininger, un niño estadounidense que desde los 2 años comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre aviones estrellándose y llamas. Con el tiempo, comenzó a descubrir detalles técnicos sobre aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo modelos específicos, maniobras e incluso nombres de compañeros de escuadrón. Decía haber sido un piloto llamado James Huston Jr., muerto en combate en 1945. Tras investigar, la familia descubrió que cada uno de los datos que el niño relataba era exacto. El piloto había existido, su avión había sido derribado tal como él lo describía, y los nombres que mencionaba correspondían a miembros reales de la unidad en la que Huston sirvió. Nadie en la familia tenía relación con la aviación militar. Nadie le había enseñado esos datos. Pero para quienes se identifican como escépticos, todos estos casos pueden parecer explicables dentro de los límites de lo conocido. Algunos argumentan que todo es producto de la sugestión, que los niños absorben información de su entorno y luego la repiten sin saberlo. Otros sugieren que podría tratarse de simples coincidencias o incluso de una construcción involuntaria de falsos recuerdos inducidos por los propios padres, ansiosos por encontrar algo especial en sus hijos. En ciertos contextos culturales, donde la reencarnación es una creencia común, el entorno puede influir poderosamente en cómo se interpretan y moldean los recuerdos infantiles. Es un argumento lógico, racional y por eso mismo reconfortante para muchos. Mantiene el misterio bajo control. Pero incluso ese marco racionalista comienza a tambalearse cuando un niño de apenas 3 años, que no sabe leer, que ni ha salido nunca de su aldea, describe con una exactitud asombrosa el funcionamiento interno de un motor de combate de la Segunda Guerra Mundial. O cuando otro, en los altos del Golán, lleva a los adultos a un campo aparentemente vacío, señala un punto específico y afirma que allí está su cadáver, y al excavar, efectivamente encuentran restos humanos con una fractura en el cráneo que coincide con la cicatriz de nacimiento del niño. Ningún miembro de su familia conocía esos detalles. Ningún archivo local contenía pistas, y sin embargo, estaban allí. Casos como estos escapan a la categoría de simple anécdota. Requieren algo más, un nombre más incómodo: evidencia. En este terreno resbaladizo entre lo inexplicable y lo científicamente verificable es donde entra en juego el trabajo de investigadores como el Dr. Ian Stevenson y su sucesor, el Dr. Jim Tucker. Ambos han dedicado décadas a recopilar, clasificar y analizar casos de niños que dicen recordar vidas pasadas. No lo han hecho desde el dogma religioso ni desde la pseudociencia, sino desde una metodología rigurosa que incluye entrevistas cruzadas, validación documental y un enfoque empírico orientado a buscar patrones. El trabajo de Stevenson fue revolucionario por su tiempo. Recopiló más de 2.500 casos documentados, muchos datos comprobables que no podían haberse obtenido por medios convencionales. Tucker, con formación psiquiátrica y un enfoque más moderno, continúa esa labor desde la Universidad de Virginia. Lo que han encontrado no es prueba irrefutable, pero sí una acumulación de coincidencias tan específicas y repetidas que resulta difícil ignorarlas. Muchos de estos niños comienzan a relatar sus recuerdos entre los 2 y los 5 años, y casi siempre con una intensidad emocional sorprendente. Describen lugares, personas, tragedias. Algunos incluso tienen fobias intensas asociadas con la forma en que murieron. En muchos casos, los relatos son tan detallados que los investigadores logran localizar a la persona fallecida que el niño afirma haber sido y constatar que los hechos narrados coinciden con registros históricos reales.
Algunas veces, incluso los familiares de esa persona reconocen en el niño gestos, formas de hablar, gustos particulares. Esto no es una invitación a creer ciegamente, no se trata de aceptar sin cuestionar, ni de sustituir la ciencia por creencias místicas. Al contrario, se trata de reconocer que el fenómeno existe, que está documentado y que merece ser investigado con la misma seriedad con la que se estudian otros misterios aún no resueltos de la naturaleza humana. No hablamos de magia ni de religión, sino de datos, patrones y observación, de testimonios que se repiten en diferentes idiomas, culturas y países, de coincidencias que, en algún punto, dejan de parecer meras casualidades. Y en ese momento surge inevitablemente una pregunta que incomoda tanto al creyente como al científico. ¿Y si la reencarnación no es solo una antigua creencia transmitida por generaciones, sino una realidad de que apenas estamos empezando a vislumbrar? ¿Y si lo que llamamos una vida no es más que un capítulo pasajero en una narrativa mucho más larga, escrita con cuerpos diferentes, pero con una conciencia continua que no se apaga con la muerte? La comparación es inevitable. Igual que las olas no son más que distintas formas del mismo mar, tal vez nuestras vidas no sean más que distintas manifestaciones de una misma conciencia que vuelve una y otra vez en busca de algo. No sabemos qué. Tal vez aprendizaje, tal vez redención, o tal vez simplemente experiencia. Pero la idea, por perturbadora que sea, tiene una belleza profunda. La muerte no sería un final trágico, sino una pausa, una transición, un punto y seguido. Sin duda alguna, el caso del niño druso que recordó con escalofriante detalle la forma en que murió y que, con una precisión sorprendente, condujo a los adultos hasta el lugar exacto donde reposaban los restos de su vida anterior, no es un fenómeno aislado ni una simple curiosidad. Este es solo uno entre miles de relatos que han sido recopilados a lo largo de décadas por investigadores serios que han dedicado su vida a estudiar estos misterios. Pero, aunque pueda parecer un caso extraordinario, su verdadero valor trasciende el impacto inicial o el asombro pasajero. Su importancia radica en cómo desafía y pone en jaque nuestras creencias más profundas sobre la naturaleza misma de la existencia humana. Nos obliga a detenernos y preguntarnos, ¿quiénes somos realmente? ¿Qué es lo que define nuestra identidad? ¿Es el cuerpo, la memoria, la experiencia consciente o hay algo más allá? Algo intangible que se escapa a nuestra comprensión actual. El niño druso, con su relato minucioso y sus actos precisos, nos recuerda que la vida tal vez no sea un ciclo cerrado y único, sino parte de un flujo mucho más amplio y complejo. Tal vez, y solo tal vez, la conciencia no se extingue con la muerte física, sino que viaja, se transforma y renace en nuevas formas y tiempos, en otros cuerpos y circunstancias. Este tipo de casos nos invita a imaginar que no nacemos por primera vez ni morimos definitivamente, que nuestras vidas no son capítulos aislados, sino páginas de un libro eterno, que escribimos una y otra vez con diferentes letras, en distintos escenarios, pero con la misma esencia que persiste. Tal vez solo estamos recordando, conectándonos con una historia que nos precede y que continuará mucho después de que hayamos dejado este mundo. Y aunque la ciencia aún no puede explicar completamente estos fenómenos ni dar respuestas definitivas, el hecho de que tantas historias similares se repitan alrededor del mundo en culturas, idiomas y tiempos distintos indica que algo profundo está ocurriendo. Algo que nos invita a mirar más allá del velo de lo visible y lo tangible y abrirnos a posibilidades que hasta hace poco parecían propias de la fantasía o la superstición. Y como siempre, si esta exploración de los misterios de la conciencia y la reencarnación te ha intrigado y quieres seguir descubriendo más casos fascinantes, historias que desafían nuestra comprensión y análisis que te harán pensar, no olvides suscribirte a este canal. Aquí no solo compartimos relatos sorprendentes, sino que también abrimos la puerta a preguntas que invitan a la reflexión profunda. Dale al botón de suscribirte, activa la campanita para no perderte ningún video y acompáñanos en este viaje para entender juntos los secretos que podrían cambiar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Porque al final, el misterio no es algo que se deba temer, sino algo que nos invita a crecer, a cuestionar y a soñar.
Y si estás listo para seguir explorando lo desconocido, este es tu lugar. Nos vemos en el próximo video.